Bienvenidos al podcast donde la educación se construye escuchando. Ponte en primera fila. Muy buenas a todos y bienvenidos a un capítulo más de En Primera Fila. Hoy tenemos el honor de tener a la decana de nuestra facultad, de la Facultad de Educación, así que vamos a ver qué nos comenta y cómo se desenvuelve este capítulo. Vamos a empezar por una pregunta muy sencilla. ¿Quién es Isabel? Bueno, sencilla. Bien, pues Isabel, como sabéis, es una profesora del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Facultad de Educación. La verdad es que esa es mi función actual, aunque previamente podría decir que también he estado trabajando en institutos de educación secundaria y en conservatorios de música. O sea que esa es mi definición sencilla para este momento. Abreviada, ¿no? Es la definición abreviada. De hecho, en el post de Instagram tenéis la versión más amplia, si queréis echarle un ojo a todo lo que hace Isabel en su día a día. Sí, y bueno, Isabel, ¿cómo comienza tu trayectoria en el ámbito de la educación? Pues en el ámbito de la educación comienza realmente por los estudios que yo realizo. Yo estudio filología hispánica, algo que compagino también con los estudios en conservatorio como pianista. ¿Aquí en la región? Sí, en la Universidad de Murcia, aquí, y en el Conservatorio Massot-Tilitel, también de Murcia. Entonces, realmente las salidas profesionales de ambas carreras son la docencia. Pero es que la docencia era mi vocación real de trabajo. Es decir, en principio hubiera estudiado, lo voy a decir así, hubiera estudiado lo que hubiera estudiado, yo siempre he tenido claro que ibas a acabar. Que quería explicar, que quería enseñar. Sí. O sea que mi inicio en la docencia es también por esa parte previa de estudios de filología y de conservatorio. Que podemos decir que es vocacional, porque lo tenía hiper claro. Sí, la verdad es que siempre me ha gustado el hecho de explicar, de hacer entender a alguien cómo le encajan sus piezas cuando finalmente logra entenderlo gracias a mis explicaciones en este caso. Y yo creo que ahí está la motivación y la satisfacción personal de ver que podía hacerlo. Por tanto, ese es un poco el fin del por qué estoy en educación. Sí. Si tuvieras que definir esta trayectoria con solo 3 palabras, ¿cuáles elegirías? Pues es difícil. Creo que empezaría diciendo tenacidad o constancia, porque sí que es verdad que soy una persona que me gusta terminar lo que empiezo y lograr los objetivos y dedicarle todo el tiempo que sea necesario para poder conseguirlo, con lo cual la tenacidad creo que podría ser una palabra. Pasión, tal vez también, porque me implico y me gusta implicarme y disfrutar en todo lo que hago. Entonces creo que esa tenacidad tampoco sería posible sin la pasión. Tercera palabra, pues sería entusiasta, también relacionado con lo que estoy diciendo, ¿no? de impulsar proyectos y de activar pues todo aquello en lo que he querido proyectarme en esa trayectoria. Bueno, aparece la palabra pasión. ¿Qué es lo que más te apasiona de trabajar en la Facultad de Educación? Porque al final hay muchas facultades, pero cada una diferente. Pues yo creo que lo que me apasiona precisamente es el impacto real que tenemos como docentes, de futuros docentes en la sociedad. Nosotros enseñamos a unos estudiantes que van a ser, la gran mayoría de ellos, porque aparte de nuestros títulos de maestros, también la Facultad de Educación tenemos el título de Pedagogía y de Educación Social, pero sí que es verdad que yo imparto en los títulos de maestro y mi principal motivación y privilegio y responsabilidad es ese impacto real de la función futura que van a tener nuestros estudiantes como futuros maestros de niños y niñas. Qué definición más potente, porque al final es verdad que cuesta mucho ser formador de formadores y no, o sea, tienes que mantener siempre el tipo, tienes que estar siempre en primera fila, como este podcast se titula, para dar lo mejor de ti y que esas personas adquieran lo mejor para ser los mejores. Dejando de un lado la parte de docencia, queremos centrarnos también en esa parte de gestión. Sabemos que eres decana aquí en la Facultad de Educación. Muchas personas saben lo que es ser decano, pero no tienen claro en qué consiste o qué se hace en el día a día de un decano. Entonces, ¿nos podrías contar un poquito cómo es esa jornada?
Bueno, la verdad es que el día a día de un decano, de una decana, no es parecido al siguiente. En realidad, entre nuestras funciones, pues tenemos desde atender a estudiantes, a profesores, al equipo PTGAS. Sobre todo, la principal función que yo diría es escuchar, las comisiones de trabajo que también tenemos y que procuramos que coordinar equipos para que finalmente puedan salir propuestas de facultad que impliquen esa mayor unión o consenso entre todos los departamentos, áreas. Y bueno, y en realidad, más que ser decano, parece que es el liderazgo, parece que es tener un cargo, decidir y ya está. No, yo creo que es generar confianza y poder crear proyectos, poder generar proyectos comunes que redunden al final en la calidad de nuestros títulos, con ese impacto también a la sociedad. Sí, esa podría ser la definición de mi función. ¿Y qué parte de tu trabajo es la que te ocupa más tiempo? ¿La docencia, la gestión, la investigación? Pues hay muchas horas que no se ven de trabajo, de mesa y de silla, y eso no se ve. Cuando queremos lanzar un proyecto, una idea, pues claro, eso lleva un estudio previo, parece que, pues, bueno, nos han dicho de hacer esto, no, pero esto es viable, esto se puede hacer, consultas, consensúas con otros ámbitos y finalmente nosotros como equipo de canal traemos una propuesta. Esa propuesta también se debate en el seno de las comisiones, pero sí que es verdad que todo eso lleva un trabajo detrás de soluciones viables, de viabilidad, que sí que bueno, es lo que no se ve, ¿no? Que parece que no está, pero un cargo de gestión implica mucho trabajo previo de ese tipo. Cogiste el cargo de gestión, el cargo de decana, en noviembre del 24. Que es, en estos años son 6, ¿no? En total. Sí. ¿Qué es lo que has aprendido en estos 2 añitos de decanato? ¿Cuál ha sido el mayor aprendizaje? El mayor aprendizaje precisamente es contar con mi equipo, que es un equipo, tengo que mencionarlo, fabuloso. Al final el trabajo se saca adelante gracias a esa colaboración entre todos. Es una palabra que ha salido muchísimo en los podcasts que llevamos ya, la palabra equipo, la palabra cooperación, colaboración, que al final, y más aquí en esta facultad, es como imprescindible, ¿no? Esa palabra. Nada se hace solo, necesitas de gente. Y todos necesitamos de gente para lograr nuestros proyectos, ¿no? Y siempre, pues a mí especialmente me gusta rodearme de gente que pueda aportar más de lo que puedo aportar yo. O sea, al final cada uno aportamos nuestro granito a ese trabajo colectivo. Se trata de generar esas oportunidades para que todo pueda ir en la línea deseada. ¿Qué consideras que es lo más gratificante? Porque claro, imagino que el ser decano no es ser decano y ya está, tiene muchas dificultades, pero también cosas muy bonitas. ¿Qué es lo que tú consideras que dices, uy, qué alegría poder hacer esto o contribuir a algo? La verdad es que me gustaría que la facultad fuera teniendo cada vez más un impacto en la sociedad a través de diferentes vínculos, convenios, pues con la consejería y con otras entidades. Y en ese sentido, llevo poquito tiempo como decana, pero sí que me gustaría que nuestro trabajo aquí no fuera simplemente el de ir apagando los diferentes fuegos que van surgiendo, sino el de poder hacer cosas de verdad, que puedan quedar y que puedan tener su sentido. Y no podría decir de nada de lo que ya estoy orgullosa porque es muy poquito el tiempo, pero sí que me gustaría que esas colaboraciones que estamos empezando a hacer que pudieran tener su fruto. Qué bonito. Estamos en la Facultad de Educación, es decir, formamos a futuros docentes. ¿Qué responsabilidad supone eso para una decana? Pues supone mucha responsabilidad, porque no se trata simplemente de enseñar unas asignaturas, unos contenidos. He empezado diciendo el tema de la importancia de dar clase aquí por el impacto que tiene en la sociedad. Entonces, claro, nuestra misión también es formar en valores, en pensamiento crítico, en aspectos de tratar la individualidad, el respeto, la no discriminación, que al final es lo que nuestros docentes, somos también un ejemplo de esos futuros docentes. Entonces, toda esa parte es la que, además de la que ya tenemos en el papel de nuestras memorias de título, por así decirlo,
de esos contenidos, esas competencias que nuestros estudiantes deben adquirir para transmitir, pero sí que tenemos la obligación y la responsabilidad de esos otros valores como futuros docentes que van a ser de niños y niñas. Me ha llamado mucho la atención, bueno, ya lo veremos en próximos podcasts, porque hay otra decana que también ha sido entrevistada y habéis coincidido las dos en una palabra y ha sido pensamiento crítico. Sí. Las dos habéis dicho lo mismo de la importancia de la crítica hacia cualquier cosa, el tener la capacidad de poder ser crítico, y me parece maravilloso que dos personas que están dirigiendo o gestionando facultades como la de Humanidades y la de Educación, o sea, me parece maravilloso que hayan coincidido en eso. El criterio. Es que al final el pensamiento, quiero decir, como decía, el pensamiento crítico es esencial, pero también con uno mismo, ¿no? Lo que decías tú, que cuando trabajas en equipo es muy gratificante ver cómo tú aportas un granito de arena a una idea, pero se va conformando con el resto de ideas de las otras personas. Totalmente de acuerdo. ¿Y qué tan difícil es tomar una decisión? Porque imagino que, claro, será muy complicado. Cuando tomamos una decisión que afecta a mucha gente, pero no en el ámbito de la educación, se puede extrapolar a política, a una empresa autónoma. ¿Qué tan difícil es tomar una decisión que afecta a tanta gente? Pero no solo a docentes, que afecta a docentes, PTGAs, alumnado. Claro. Sí, seguramente esa es la parte más compleja. Me preguntabas antes la gratificante. La parte más compleja es tomar decisiones, terminar tomando decisiones donde no todo el mundo va a estar de acuerdo. En una facultad como esta tan grande, pues todos con su opinión, comprometidos, implicados con la educación, pues siempre van a surgir diferentes ideas y no al 100% se va a adoptar una solución que sea del gusto del 100% de todos los compañeros. Sí que es verdad que se hace desde el respeto, desde el posible consenso previo, porque al final sí que hay que, sin duda, aprender y escuchar de esa diferencia. Aunque finalmente haya que tomar en ocasiones alguna decisión, como digo, que sea difícil y que no termine siendo del agrado de todos. Ya has dicho algunas de las cualidades que tiene que tener una decana, como es escuchar a la gente, el trabajo cooperativo, pero ¿hay algo que consideres imprescindible a la hora de liderar? Desde luego generar confianza y dar seguridad sería fundamental, porque al final alguien que está al mando de una facultad tan grande quiere recoger, como tú has dicho y como llevamos diciendo, esa escucha y potenciar ese diálogo, pero al final con esas acciones también se pretende generar la confianza y la seguridad del otro que trabaja y que en cierta manera debe estar alineado con los proyectos de mejora del centro. ¿Y qué significa para ti, porque hablábamos de toda esa colaboración, ejercer un liderazgo cercano? Pues ejercer un liderazgo cercano es estar disponible siempre, es tener la puerta abierta y que todos los compañeros de la facultad sientan que pueden hablar, preguntar, discutir, que no tienen miedo a expresar una opinión contraria, precisamente porque esa pluralidad y esa escucha que yo quiero transmitir y que llegar a hacer es la que hace que sumemos todos. Está feo lo que voy a decir, porque es mi decana, pero es verdad que está 24/7 y que incluso los domingos por la tarde te responde. O sea, es verdad que implica estar siempre y que a veces pues cuesta sacrificar un poco del tiempo personal, ¿no? Porque tiene que ser complejo. Bueno, voy a abrir un melón. Vamos a hablar del proceso electoral, porque en otras facultades ya lo veremos en otros episodios, pero el proceso electoral ha sido más sencillo. Sin embargo, aquí ha sido un poquito más complejo. Entonces, llegar a ser decana implica presentarse a ese proceso electoral que dura X tiempo, no es llego, votan y me voy. ¿Cómo viviste esa experiencia? ¿Cómo fue? Pues la verdad es que en este caso nos presentábamos dos compañeras a decanas con dos equipos. Fue un proceso, yo en realidad venía, empiezo remontándome a esto, yo venía de ser vicedecana con dos equipos anteriores.
con 2 decanos O anteriores. sea, ya llevaba un poquito de recorrido en Sí, ese aspecto. yo llevaba ya en la gestión pues esa experiencia como vicedecana de grado. En realidad, a mí mi trabajo pues de segunda, voy a decirlo así, me gusta. Mi trabajo de despacho, de silla, de organizar, de analizar. Yo con ese trabajo me sentía cómoda como vicedecana. La responsabilidad final recaía en otra persona, yo hacía mi trabajo y no tenía como esa presión. Sí que es verdad que, bueno, me decido a presentarme porque pues los propios compañeros del equipo con los que estábamos en la candidatura anterior, compañeros de facultad, pues un poco me empiezan a empujar y al final, pues con la confianza de tener esos apoyos, un equipo, un proyecto y sobre todo las ganas de querer hacer y de aportar a la facultad lo que a mí me había estado aportando años anteriores desde otras perspectivas, pues es lo que decido finalmente hacer a la hora de presentarme. Sí que es verdad que, bueno, siempre se generan cositas, voy a decirlo así, al presentarse 2 equipos, pero en cualquier caso lo veo también como una etapa reflexiva de hablar con los compañeros, de preguntar qué se quiere, cómo se puede mejorar. Es decir, lo recuerdo como una etapa de consulta, de aprendizaje, para ver por las necesidades reales de esta facultad y de intentar darle respuesta a esas necesidades. Fue una decisión fácil decir, vale, me está empujando mucha gente, significa que me aprecian y quieren que yo lidere esto, pero fue fácil decir, venga, va, me tiro a la piscina. Pues no fue fácil, porque mis primeras respuestas iban más encaminadas a un no que a un sí. Pero precisamente por gustarme lo que he dicho, más ese trabajo de despacho. Pero llegó un momento que dije, sí, es que creo que lo necesitamos. Creo que me necesitan los que me están apoyando y creo que lo necesita la facultad y creo que puedo aportar. Y eso fue lo que me hizo ser determinante en mi decisión final. Claro, imagino que durante la campaña electoral también se aprenden muchas cosas y se descubre a gente y se conoce realmente a compañeros que, bueno, que conoces, pero que cuando trabajas mano a mano se estrechan relaciones. ¿Qué aprendiste de todo ese proceso de la campaña electoral? Desde luego en la campaña aprendí mucho, porque aunque he dicho que yo había sido ya previamente vicedecana, yo estaba trabajando en mi parcela de vicedecana de grado, pero no conocía de primera mano otros aspectos de la vida del centro y desde esa perspectiva de futura decana sí que tuve la oportunidad de hablar con directores de departamento, con directores, directoras, secretarios, secretarias, con necesidades del PTGAS, con estudiantes, es decir, fue una manera idónea de acercarnos y preguntar. Entonces yo conocí, pues en realidad, todo, o sea, fue un aprendizaje grande porque había facetas o contextos que no había tenido todavía la oportunidad, ¿no?, de indagar en detalle. Y ese fue el aprendizaje que me llevé, más el que me estoy llevando ahora, claro, No, porque al final, bueno, tú haces consultas, pero al final vas viendo por dónde pueden ir las cosas, te vas retroalimentando en función del sendero que te vas marcando, entonces el aprendizaje es continuo, se aprende siempre en esta vida. Claro. Un pequeño inciso para aquellos que no lo sepan, ¿qué es un PTGAS? Que lo hemos nombrado ya en varias ocasiones. Sí, el PTGAS es el personal técnico de gestión y administración de servicios. Es el administrativo de la facultad. Dicho esto, cerramos paréntesis. Una vez elegida como decana, ¿cambia tu forma de ver la facultad o sigue siendo la misma de antes? Cambia la presión por la responsabilidad que asumo. Wow. Es decir, cambia el hecho de decir, si estoy aquí, no es para estar aquí y ya está. Si estoy aquí es para poder hacer, para poder contribuir y asumo esa responsabilidad con cierto miedo, pero también con cierta valentía y apoyos como para poder ir haciendo poquito a poco lo que sea idóneo, ¿no?, para nuestros títulos y nuestros estudiantes. ¿Y hay alguna decisión? Es verdad que llevas poquito tiempo de mandato, ¿no?, que llevas unos 2 años, pero ¿hay alguna decisión que hayas tomado ya de la que dices, me siento orgullosa?
Pues mira, estamos fomentando, que creo que es algo que en los centros educativos universitarios pues está algo perdido. Yo que vengo de centros de secundaria, de centros de conservatorio, donde hay mucha colaboración entre el profesorado, y creo que es importante establecer esos vínculos en la comunidad educativa. Entonces, aunque no necesariamente tiene un impacto directo en títulos, que es para lo que parece que estamos en la universidad, para formar estudiantes a través de nuestros títulos, pero creo que al final la interdisciplinariedad, las ideas interdepartamentales, las soluciones que ponemos en esos títulos también pasan por establecer conexiones previas de colaboración en otros ámbitos más, no sé cómo decirlo, en un ambiente más distendido. Hace unos días tuvimos la oportunidad de participar en un educafé de los viernes. Nuestra idea también es ir fomentando esos espacios de colaboración, de trabajo más abiertos a todos y sobre todo a esa posibilidad de conocer y de comentar inquietudes. Creo que esa buena base entre compañeros puede hacer que como profesionales de la educación consigamos más. Sí, porque son iniciativas que normalmente no se llevan a cabo en facultades, cada uno va un poco a sus cosas y como mucho con su área o departamento, pero es verdad que hay ocasiones en las que no nos conocemos entre los diferentes departamentos. Es verdad que esta facultad es bastante grande, que tenemos diferentes edificios donde están los despachos y, por ejemplo, el ala A no conoce al ala B. Y sobre todo la gente que hemos llegado así más recientemente, nos cuesta mucho saber si son cuando te cruzas con alguien en el pasillo, si son de aquí de esta facultad, si solo han venido para una asignatura, si es un padre, porque al final no tenemos esa ¿cómo decir? De familia, porque es muy grande esta facultad. Entonces, ese tipo de iniciativas hacen que consigamos conocer a gente que no es de nuestra rama y me parece maravilloso ese tipo de iniciativas. Mezclando también estas iniciativas que sabemos que se hacen para el profesorado, sabemos que cuando eres decana no dejas de ser profe. Tienes una parte, aunque sea pequeñita, de docencia. ¿Crees que es importante no perder ese vínculo con las clases, con el aula, con los alumnos? Es súper importante, porque ante todo, nosotros somos docentes. La gestión es algo que coges en un momento de tu vida profesional, pero bueno, la gestión tiene, pues en este caso el del puesto de decana tiene 6 años, ya llevo 2, me quedarían 4. Pero las asignaturas que yo siempre he impartido no las he dejado, las sigo dando y creo que necesito yo misma el asumir esa función, tener ese espacio. La gestión solo no... Necesito el equilibrio de la docencia y de la gestión y de la investigación, necesito ese equilibrio y además no perder el contacto directo con mis estudiantes, con mi clase, porque somos eso, docentes. Y eso es algo esa es mi vocación, nuestra vocación. Nuestra vocación no es ser gestores, somos docentes. Y el contacto creo que no hay... A mí no me gustaría perderlo. Claro, porque el ser gestor por un X tiempo, yo entiendo, yo no lo he sido, claro, pero entiendo que tú como docente en el aula ves necesidades que luego cuando tienes esa posibilidad de mejorarlo, pues lo intentas implementar. Entonces está muy bien el no perder la realidad. Y cuando reduces tu carga lectiva, ¿echas algo en falta por dedicarle ese tiempo a la gestión? No, al final creo que lo llevo bien con el equilibrio, como he comentado, de las diferentes patas que tiene nuestro trabajo. Y yo he podido conservarla, lo que yo me he reducido por ser decana han sido prácticas escolares, pero sí que es verdad que mis asignaturas las mantengo porque es que no quiero perder ese vínculo y esas materias que me gusta impartir. Entonces, no echo de menos nada en docencia, pero porque realmente sigo manteniendo mi docencia. Bueno, y hay que resaltar que no solo la docencia, que es que también el tipo de iniciativa que hemos dicho anteriormente con los profes, sigues participando en proyectos con alumnos, de sacarlos del aula, de que vean lo que es el exterior, y eso también se nota luego en tu forma de ser decana.
Entonces creo que también es bastante importante. Dime una palabra para definir la facultad, esta facultad. Para definir la facultad, pues yo creo que una facultad luchadora. Es una Oye, facultad qué bonito, luchadora. me gusta esa palabra. Hemos tenido diferentes momentos, tiempos atrás, y creo que es una facultad luchadora y que reivindica la fuerza que tiene. Y además que es una facultad muy importante, porque cuando yo trabajaba en secundaria siempre me preguntaban, ¿a qué te dedicas? Digo, yo enseño. Y ahora en parte es enseño a enseñar, ¿no? ¿Y cuál sería un valor que no debería perder la universidad? En general, no la facultad, sino la UMU en general. El compromiso. Esa es fácil. Es fácil en el sentido de que lo considero primordial. Compromiso y corazón, como Fíjate, sí, pues no lo he pensado por ahí, pero el compromiso por lo que hacemos, por lo que creemos, nuestra lealtad también con los valores que debe transmitir la institución. No se nos debe olvidar el compromiso y la coherencia de nuestras acciones en la universidad. Es un privilegio y el compromiso es fundamental. ¿Qué cualidad dirías que tiene que tener un buen maestro o un buen profesor? Dirigido no solo a nosotros, sino a los futuros que van a salir de aquí. El buen profesor no solo es el que enseña, es el que sabe despertar la curiosidad de sus estudiantes y hacer que quieran aprender más. Al final, esa motivación de lo que aprende el estudiante, de lo que enseña el docente, es fundamental en un buen docente. Es despertar esa curiosidad y sobre todo el querer saber más. Totalmente. ¿No? Ese sentimiento, ese gusanillo de nunca dejar de seguir. Y ya que eres profesora del Departamento de Didáctica de la Lengua, ¿qué libro recomendarías a un futuro maestro? Pues yo un libro que he leído recientemente ha sido Hamnet, de Maggie O'Farrell. ¿Lloran mucho? Y tengo que decir que esta autora la conocí leyendo previamente Retrato de casada, después leí también La distancia que nos separa, y en tercer lugar he acometido la lectura de Hamnet. Sí que es verdad que en su día me dijeron, este es el mejor libro, pero por la temática precisamente me resistí a leerlo en un primer momento. Me gusta mucho cómo escribe esta autora, creo que visualizamos una película en todo momento de la gran capacidad de detalle y descripción. Creo además que el personaje, bueno, sin llegar a desvelar necesariamente nada del contenido de la novela, sí que comento que la novela gira en torno a la figura de Shakespeare y su mujer y la pérdida de un hijo. El personaje de ella es excelente en su tratamiento por parte de esta escritora. ¿Y por qué es un libro que yo recomendaría? Creo que en educación nos falta una parte importante que muchas veces se considera un tabú en la formación de nuestros propios estudiantes aquí en la facultad, y del tratamiento de la muerte y del duelo y de los procesos de duelo en las escuelas. Creo que es importante esa pedagogía de la muerte, así es como se denomina, ¿no? esta corriente o esta disciplina, ¿no? Y en el caso de esta novela podemos ver lo que se puede hacer con ese dolor, que en el caso de la novela es, bueno, pues toda la construcción de la obra Hamlet por parte de Shakespeare. Entonces sí que es verdad que creo que la literatura puede aportar esa parte empática, de distancia por otra parte del lector con respecto a los hechos, de poder comprender situaciones y de ver también lo que podemos hacer con ese dolor y el cómo reconvertirlo. Entonces creo que puede ser una buena novela para leer. Apuntada queda, yo ya la tenía entre las lecturas para este verano, pero es verdad que, como has dicho, no me siento todavía fuerte como para leer esa novela. Lo pondremos en la cajita de abajo para que tengáis todas las referencias, y pondremos también que yo hace poco hice un estudio con una colega sobre el duelo en las aulas de primaria, también lo dejaremos por la cajita.
Dicho esto, aquí en la facultad hay muchos espacios, porque es verdad que tenemos el placer de estar en medio de un bosque. Tenemos muchas partes que tienen bosque aquí en la facultad. Entonces, ¿un lugar de aquí que haya significado algo especial para ti? Podría destacar seguramente 2 lugares. Mi despacho como profesora de didáctica de la lengua y la literatura, que ahora mismo pues lo tengo más olvidado porque sí que estoy en el despacho de decana, y entonces en mi despacho del departamento es donde sobre todo tengo mi material, mis prácticas con estudiantes, y sí que es verdad que es pues allí donde tengo mis rinconcitos de docencia, ¿no? Pero podría destacar también el patio interior. Lo sabía, que lo sabía, lo sabía, lo sabía. Es que ese sitio es tan bonito. Que recientemente hemos arreglado porque, bueno, creo que podrá tener un futuro más provechoso, puesto que solamente lleva apenas un año y pocos meses. Pero sí que es verdad que creo que, y apelando a esa cultura de colaboración y de socialización que debemos hacer tanto nosotros los docentes como los propios estudiantes, creo que ese patio puede ser un lugar no solamente un espacio de esparcimiento, que también, sino un espacio donde poder incluso dar docencia, tener tutorías y compartir y estar en un sitio más distendido que permite precisamente los espacios. Al final, el ambiente hace que las sinergias que se creen sean diferentes también, y creo que en ese sentido el patio nos puede dar una vida diferente en esta facultad. Ese espacio es maravilloso, este patio interior, de hecho es donde se hace el club de lectura, porque es genial. Están las ardillas por aquí con nosotros mientras comentamos los libros, así que es que es genial. Es que yo también habría elegido ese espacio. Total, es súper bonito. Y ahora una pregunta un poquito difícil. Uy. Sí. ¿Cómo definirías en una palabra el liderazgo? A todos los niveles. Diría servicio. Servicio. Al final, el liderazgo lo asumes para contribuir. Y creo que el servicio, en este caso, a la comunidad universitaria de la Facultad de Educación, se definiría ahí, en ese caso. Servicio. Si pudieras dejar un legado cuando te fueses como decana, ¿qué te gustaría que permaneciera? Pues me gustaría que en general permaneciera en la educación o tendiéramos a conseguir unos tiempos más lentos. Fíjate lo que quiero decir. Estamos hoy en día en una vorágine de acciones rápidas, tecnología, con poco tiempo para pensar, para reflexionar, para conversar. Como dice mi madre, en el por dos del WhatsApp, sí. todo el rato. Efectivamente, al final vamos a esa parte de tareas, de multitareas, y creo que la educación debe volver a asumir ese tiempo lento, a un aprendizaje profundo, a que nuestros estudiantes lean, a que nuestros estudiantes escriban para pensar y no para responder. Creo que tenemos que volver a unos tiempos más lentos, y eso es lo que me gustaría. Que siempre se habla de las tecnologías, de las metodologías, pero el verdadero aprendizaje se hace secuencia a fuego lento, y creo que eso es lo que me gustaría dejar en mis estudiantes y en el hacer de la facultad. Sería, vamos, lo idóneo. Y ya para ir cerrando el capítulo, otra pregunta. Si dentro de 10 años te volvieras a sentar en este podcast en primera fila, ¿qué te gustaría ver a nivel avance en el campo de la educación? Pues a nivel de la educación, quizás me gustaría ver que la figura del maestro, de la maestra, de los educadores en general, de los pedagogos, estuviera más reconocido socialmente. Me da la sensación de que a veces no somos conscientes de nuestro verdadero valor, poder, influencia. Realmente creo que nuestra profesión, con ese impacto real de formar, en el caso de maestros, maestras, a los futuros niños y niñas que ellos van a tener en la escuela, creo que ofrece un valor añadido, y en ese sentido debemos apostar
por conseguir pues financiación, conseguir proyectos, conseguir... muchas veces parece que se nos tiene olvidada a la parte de la educación, pensando en otros avances más, no sé, científicos, tecnológicos, médicos, pero creo que debemos seguir apostando por conseguir el buen lugar del docente, del maestro, en este caso. Totalmente. Qué maravilla. Muchísimas gracias, Isabel, por responder a estas preguntas que en algunas ocasiones sabemos que te hemos puesto así un poco entre la espada y la pared. Pero de verdad, muchísimas gracias por ser tan sincera y tan natural y que la gente pueda ver que muchas veces tenemos el mito, ¿no? De que Sí. es que los decanos, los rectores, que no, es que claro, no les puedes hablar. Hay gente que, por ejemplo, Isabel es una persona muy cercana con la que se puede hablar y sobre todo que tiene la puerta del despacho siempre abierta. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por sentarte hoy con nosotros aquí en primera fila y ayudar a que la gente conozca un poquito más esa parte más de gestión que no se conoce y a compartir con nosotros este tiempo que sabemos que ahora es un poco justo en los tiempos que andamos, así que de verdad, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y a vosotros pues nos vemos en el próximo episodio, así que no os olvidéis de poneros en primera fila.